están, colegas docentes? Un gusto saludarles. Mi nombre es Mónica Olmos y soy la docente de este primer módulo del Diplomado en Educación Superior, un programa hecho para que podamos entendernos a distancia. Este es el módulo de investigación educativa y será un gusto compartir con ustedes estas sesiones. Vamos a comenzar esta primera sesión convocándoles a que ustedes pongan su mayor esfuerzo, puesto que como no vamos a estar cara a cara, vamos a necesitar que ustedes pues sigan paso a paso todo lo planificado y que además de compartir y de observar estas sesiones grabadas, pues también realicen todas las actividades que han sido planificadas para este módulo, de tal forma que ustedes puedan aprovechar al máximo el contenido y el aprendizaje de este módulo, que repito es investigación educativa. A partir de ahora entonces ustedes deberán meterse de lleno en el tema de la investigación en la educación. Hoy vamos a desarrollar un tema interesante, bastante introductorio y general, dedicado a los paradigmas de la investigación. Vamos a hablar de ciencia, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de ciencia, qué es conocimiento, qué es investigación científica, qué es método de la investigación científica, para entrar a los tres paradigmas de la investigación. No vayamos a confundir con los paradigmas de la educación o paradigmas pedagógicos. Estos son paradigmas de la investigación. Es así que vamos a desarrollar el positivismo, el paradigma interpretativo, que es el que más nos interesa en las ciencias de la educación, y finalmente el paradigma sociocrítico, que de pronto también lo vamos a utilizar dependiendo del tema de investigación que vayamos a realizar. Vamos a hablar de enfoques, el enfoque cualitativo muy empleado en nuestra ciencia, hablo de la educación como ciencia social. Vamos a hablar también del enfoque cuantitativo, también empleado de acuerdo a lo que nos exija el tema de investigación, y el enfoque mixto, muy empleado. Y finalmente vamos a desarrollar el tema de la confiabilidad y de la validez, temas importantes porque vamos a recordar que cuando hablamos de investigación educativa, la confiabilidad y validez de los resultados que vayamos a obtener tienen otro tipo de tratamiento a lo que estamos acostumbrados, a este enfoque cuantitativo. Hoy nos vamos a situar, y a partir de ahora, en este diplomado, en lo que es la investigación cualitativa, el enfoque cualitativo. Ustedes tienen ahí en sus pantallas los objetivos o el objetivo general de esta unidad, que es muy sencillo, pero a la vez también muy complejo y que nos obliga a reflexionar sobre el verdadero objeto y objetivo de la investigación educativa, es decir, ¿para qué vamos a investigar en el campo de la educación? Y aquí planteo dos preguntas. ¿Qué tenemos que investigar en las ciencias de la educación? ¿Y qué conocimiento tenemos que construir desde la pedagogía? Ustedes saben que las ciencias de la educación aglutinan varias ciencias: la política, la sociología, la administración de empresas, la filosofía, la comunicación, en fin, una serie de ciencias que hacen a las ciencias de la educación, porque la educación es una transversal en la vida del hombre. Pero hay una ciencia mayor que es la pedagogía. Esa es la madre, la ciencia madre, podríamos decir, de la educación, y eso es lo que tenemos que explotar, y nuestras monografías, cuando vayamos a realizarlas, tienen que estar orientadas hacia rescatar la ciencia de la pedagogía como ciencia madre de todo ese conjunto de ciencias de la educación. Es así que vamos a ingresar ya en materia hablando de educación, conocimiento y ciencia. No se olviden que a partir de ahora vamos a unir dos temáticas: la investigación científica y la educación. En esa pirámide ustedes observan en la cúspide que nos planteamos ciencia. ¿Qué es ciencia? Como paraguas general, ¿no es cierto? Se hace ciencia a partir de la investigación científica en la academia. ¿Cómo se hace investigación científica? A partir de la metodología de la investigación, ¿no? Porque la investigación científica está ligada al empleo del método científico. Y luego tenemos los paradigmas. Tenemos que ubicarnos siempre en un paradigma, que es la forma de entender la ciencia.
Podemos después entender otra categoría que es el enfoque, que ya había hablado, enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, y a partir del enfoque viene lo que son los métodos que se van a derivar del enfoque que vayamos a adoptar, los instrumentos y las técnicas, que son los instrumentos que técnicas e instrumentos más bien, que es lo que vamos a aplicar para hacer un trabajo de campo, por ejemplo. Y aquí nos preguntamos, ¿qué es pues ciencia? ¿No? Y puede ser muchas cosas, como ustedes observan en su pantalla. Puede ser entendida como una fuerza productiva, un acercamiento de lo conocido a lo desconocido, y esto es interesante reparar, puesto que podemos intuir, podemos como adivinar, entre comillas, qué es lo que queremos investigar y qué es también lo que vamos a descubrir. Pero esta es una idea empírica, esta es una intuición, y esto no es ciencia, no es investigación científica. Es decir, para corroborar esa idea tendríamos que someter esa idea a un proceso de maduración. ¿A partir de qué? Del método científico. Hay algo que vamos a conocer y hay algo que vamos a desconocer. Siempre tiene que haber algo desconocido, por eso es que nosotros vamos a investigar. Puede ser un pronóstico o una predicción, ciertamente. Cuando iniciamos un proceso de investigación, intuimos a qué meta vamos a llegar, pero no estamos seguros. Puede ser una forma de conciencia social, un estilo de pensamiento. El método científico constituye un estilo de pensamiento, de ver la vida, de afrontar los problemas de la realidad, y una forma especial de conocimiento. ¿A través de qué? De la investigación, ¿no? ¿Y qué lenguaje? Pues vamos a emplear un lenguaje específico con el que ya nos vamos a ir familiarizando o recordando. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la justificación de una investigación, de una situación problemática, del problema científico. Vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar de marco teórico, de marco empírico, de trabajo de campo. Vamos a hablar de resultados, de validación de resultados, de propuesta. Es decir, vamos a utilizar un lenguaje muy concreto, muy especial. ¿Qué aplica la ciencia? Pues métodos generales y métodos particulares. Por ejemplo, un método general vendría a constituirse la modelación, que se aplica en muchas ciencias, el análisis, síntesis, la abstracción, concreción, son métodos genéricos. Y métodos específicos, por ejemplo, en nuestra ciencia, la educación, el método de la educación comparada, muy importante y muy interesante aplicar cuando hacemos investigación educativa. ¿Qué estudia? La ciencia estudia todo, estudia la naturaleza, el pensamiento, el ser humano, pero nosotros vamos a estudiar específicamente el acto educativo, ya sea los métodos, los contenidos, la gestión educativa, ya sea el proceso de enseñanza-aprendizaje, solamente el aprendizaje, teorías pedagógicas, la relación docente-estudiante, en fin, hay mucho que estudiar, pero vamos a estudiar básicamente lo que es el acto educativo. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de producir conocimiento, y esto es importante reparar, puesto que el fin último de la investigación científica es producir teoría. ¿Qué es teoría? Es una abstracción, es una interpretación, si se quiere, de la realidad, del hecho concreto, de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar siempre que tenemos que producir algo nuevo, y eso es conocimiento. Tenemos que comprender y transformar el mundo. El fin último de la investigación es cambiar la realidad, para bien, por supuesto, en procura de mejorar las condiciones de vida del ser humano. Comprender, explicar y describir ese acto educativo. Bien, ¿qué es conocimiento? Conocimiento puede ser muchas cosas y muchas formas de abordar el conocimiento. Puede ser empírico o espontáneo. Yo intuyo, yo experimento, yo he vivido, me han contado, mi vecina, en el aula yo observo, ¿no? Puede ser un razonamiento especulativo. Yo creo que es así porque he experimentado de esta forma. O puede ser científico, que es lo que a nosotros nos interesa a partir de ahora en la academia. ¿Y qué características tiene el conocimiento científico? Y esto es interesante porque aquí hay una ruptura de paradigma. No se olviden que esto es un diplomado en educación
y la educación se deriva de una ciencia social. Entonces tiene sus particularidades que debemos entender. Repito, ¿qué características tiene el conocimiento científico? Ahí tienen en sus pantallas la objetividad, ¿no? Tratamos de ser objetivos cuando abordamos una problemática de la realidad. ¿Y cómo logramos esto? Aplicando el método científico, que tenemos que demostrar todo lo que vayamos a decir, a aseverar en nuestro documento de investigación, debe ser evidenciado, demostrado con pruebas. Pero también es subjetividad, como ustedes ven, esa es otra característica. Y es que no solamente estudiamos el hecho concreto, sino las subjetividades que hay detrás de esa objetividad, ¿no? El hombre es objetividad y es subjetividad. Y el acto y el hecho, la problemática educativa es muy subjetiva porque se produce a partir de relaciones humanas. Es una verdad relativa porque no hay verdades absolutas. Lo que nosotros vemos y evidenciamos puede ser muy distinto a lo que sucede en otro contexto. Entonces es una verdad relativa y es sistematicidad. Y esto es muy importante porque la aplicación del método científico nos va a obligar a nosotros a ser rigurosos. Esa rigurosidad científica que se llama no es nada más que ser sistemático, que ser metódico, que ser ordenado. Tenemos que demostrar qué camino, ¿no es cierto? Método igual camino, qué camino hemos empleado. Distinguidas autoridades, este simplemente ha sido un demo, una demostración, una prueba para que ustedes puedan tener una idea más cabal de lo que se podría hacer en este programa a distancia que ustedes quieren desarrollar. Este encuentro es solamente una parte. No se olviden que tenemos que ser muy rigurosos en planificar el material, en darles material digital y si es posible impreso, y a medida que vayamos desarrollando estas grabaciones tendríamos que ir marcando pautas para que vayan los estudiantes acompañando esta grabación y de esta forma aprovechar al máximo estas sesiones grabadas.